Bueno, pues buenos días, gracias a todos por estar aquí el día de hoy. El día de hoy, pues, el señor está a cargo del doctor Francisco Cuevas, de algunos de ustedes debe ser ya bien conocido. Francisco, pues, es egresado del doctorado del CIO y afortunadamente es el fundador o impulsor del programa de automecatrónica en el CIO. También ha sido el impulsor del TCU en automecatrónica en la UTL. Y pues una persona que ha impulsado muchísimas actividades de los estudiantes y la vinculación con el sector industrial. Entonces, pues yo creo que le damos la palabra para ver qué nos tiene que decir hoy. Pues gracias por las palabras de Luis Armando. Y pues me da mucho gusto estar aquí con ustedes, tratando de exponer un poco lo que hacemos ahí donde yo estoy y el grupo de trabajo. Y que tiene que ver mucho con el trabajo que pueden hacer ustedes en el futuro. Y también la invitación es pues, a colaborar, porque vamos a ver ahorita que este tipo de técnicas, las cuales les voy a hablar hoy, tiene una infinidad de aplicaciones en todos los campos de la ciencia. El título es Metaheurísticas e inteligencia computacional aplicadas a la automecatrónica y a la óptica. Entonces, básicamente vamos a hablar primero de la motivación, de por qué hablar de este tópico de investigación que estamos realizando. Vamos a ver de forma general qué es una metaheurística, algunas técnicas, no vamos a hablar de todas, pero sí de algunas para entender más o menos cuáles son las estrategias que se siguen. Y al final vamos a ver de algunas aplicaciones ya que hemos hecho aquí en el CIO y hablaré de las conclusiones, ¿no? Primero decir, pues bueno, que estamos viviendo en un mundo que está avanzando rápidamente y que en cuestión de los equipos de cómputo y de los algoritmos numéricos, pues también el incremento ha sido de forma exponencial. Cuando yo llegué aquí al CIO, pues trabajamos con una PDP 1170, que era un sistema multiusuario, con terminales tontas. Teníamos 256 megabytes de memoria en el CPU. Los discos duros eran de 30 megabytes, pesaban como 15 kilos. Los respaldos los hacíamos con cinta, ¿sí? Todo esto pues porque yo empecé básicamente trabajando en el centro de cómputo, ¿sí? Eso ya hace muchísimos años. Muchos de ustedes no nacían. Entonces yo empecé a hacer mis pininos. Bueno, yo estoy aquí con un ingeniero de sistema nada más. Pude estudiar una maestría en inteligencia artificial y empecé a meterme algo de estos tópicos desde el año 88-89, que tuvimos un contacto con el doctor Marroquín, que él provenía del MIT y que bueno, actualmente sigue trabajando en CIMAR. Hicimos algunos experimentos de estereoscopía fotográfica, empezamos a hacer algunos seminarios. En aquel tiempo estaba Manuel, estaba Bunio y otros compañeros, y empezamos a hacer seminarios relacionados a la parte de procesamiento de imágenes, computer vision y lo que es inteligencia artificial. El doctor Marroquín ya había trabajado en redes neuronales con gente prestigiada como Pollo y Girosi, que trabajan en el MIT, y a mí me tocó pues, básicamente impulsar esa área. Yo trabajé mucho con Manuel Servín, solamente que el enfoque de Manuel es más bien de comunicaciones, y yo me fui más por el área de inteligencia artificial desde aquellos años, ¿sí? Entonces empezamos a hacer los primeros algoritmos desde los fines de los 80, de los 90, hicimos por ahí un modelo de redes neuronales con funciones de base radial, y a partir de esos años pues ya empezamos ya que estoy doctorado aquí en el CIO, que me dieron la oportunidad de trabajar y estudiar, pues ya empecé a aplicar un poco más de estas técnicas en el ámbito de la interferometría, en el ámbito de procesamiento digital de imágenes, y cada vez pues, fue más interesante. ¿Por qué? Pues porque como había dicho, los equipos iniciales con los cuales trabajábamos pues eran equipos bastante lentos aparte. Entonces yo empecé a hacer una red neuronal, un algoritmo genético, en aquellos tiempos duraban 50 minutos, cosas de esas, ¿no? Aparte pues era muy costoso. Recordar que pues, en aquel tiempo no había celulares, no había nada, no había PCs, no había laptops, nada. Surgieron ya las PCs, las Commodore, las Apple, etc.
Y entonces se empezó a abaratar el costo tremendamente, ¿verdad? Mientras la PP-11 costaba millones de pesos, pues ya los nuevos equipos ya estábamos hablando de miles de pesos, y con ello también bajó o aumentó más bien la velocidad de los equipos y las capacidades. Aumentaron. Entonces lo que antes corría yo en una hora, pues ahora ya corría en un minuto. ¿Sí? Y esto, pues ya proyectado a 5 o 10 años, pues obviamente, pues ya estos algoritmos que antes eran así como que muy lentos, ahora van a ser mucho más rápidos por el cómputo en paralelo, que ya está surgiendo, ¿no? Y ahorita con todo esto de la industria 4.0 y bueno, que también es parte del mercado, también tenemos que ver hacia dónde va el mercado y cómo lo podemos relacionar la óptica, la optomecatrónica, con lo que nos están pidiendo. Ahorita estamos sufriendo recortes de presupuesto, la ciencia básica está siendo mermada desde hace varios años, nos aprueban un proyecto de ciencia básica por cada 10, 15 proyectos aquí en el centro. Entonces, pues por ahí va a estar muy difícil generar recursos. Entonces, lo que nos están forzando con los recortes presupuestales, pues es a que podamos, a final de cuentas, haciendo conexión con el sector industrial. No nos va a quedar de otra. Y básicamente, pues no hay que tenerle miedo. O sea, todo lo que hacen, o lo que hacen ustedes, pues tiene un impacto hacia adelante, ¿no? Y en cuestión del campo que yo lo estoy manejando, no para hablar bien de él, pues no se requiere mucha inversión. O sea, es bajo en equipo, bajo costo, y el valor agregado que tú le puedes adicionar a un prototipo o un arreglo robótico, mecatrónico, optomecatrónico, a un sistema de diseño óptico, pues es bastante en cuestión de valor agregado. Lo único que requiere es un poco de conocimientos, de física, matemáticas, computación, tener también algo de intuición, pues hay que modelar el problema físico, el problema médico, de forma matemática y computacional, que es lo que hacemos todos, y ahora, echar a andar a esto, ¿qué más les puedo decir de esta parte? Hay una infinidad de problemas, no nomás en ingeniería, en la parte científica. Ahorita saqué algunas referencias de mis artículos, o sea, saqué algunas referencias, pero hice una búsqueda bibliográfica, la pueden hacer ustedes ya con calma, y esta área de la ciencia se está incrementando también exponencialmente. Es un área todavía inmadura, pero están surgiendo nuevos algoritmos, nuevas modificaciones a lo que ya está realizado, que mejoran bastante bien los resultados, ¿sí? Entonces todo el mundo, al final de cuentas, lo que hace en el laboratorio pues, es tratar de optimizar un proceso, por ahí lo mencionaba, un diseño óptico. Entonces van a encontrar en la literatura, por ejemplo, el uso de algoritmos metaheurísticos, por ejemplo, pues para mejorar la fabricación de una componente óptica, ¿sí? O cómo diseñar pues, una estructura de un cristal fotónico. O por ahí también van a encontrar cosas de procesamiento de imágenes para hacer reconocimiento de patrones, diseñar rejillas de Bragg. Van a encontrar de lo que quieran en el campo de la óptica, de la fotónica y más allá, medicina, agricultura, industria 4.0, y como les digo, pues es bastante alentador, porque ahorita vivimos en el mundo de los objetos inteligentes, los teléfonos inteligentes, la televisión inteligente, el edificio inteligente, el coche inteligente, pues todo va a ser inteligente, ¿no? Entonces, pues obviamente, desde que estaba chiquito yo, dije, no, pues por ahí va. Entonces, pues, esa fue mi motivación, estamos hablando de motivación, desde chiquito ya me gustaba. Y esto ya no se detiene, ¿sí? Y vivimos todos los días, ¿no? Ustedes tienen ahí el smartphone y todo, pues todas las aplicaciones del smartphone, todas tienen algo de computación inteligente, todas, tienen algo de metaheurísticas. Si ustedes van a una ciudad y usan el Google Maps para ir a un lugar que nunca habían visitado, les dicen, no, pues vete por aquí, vete por allá, por aquí son 2 kilómetros, acá duran 10 minutos, todo eso es el uso de computación inteligente. Y básicamente pues es un beneficio tremendo. Y si tenemos sensores, cámaras, sensores de fibra, lo que hacemos aquí, pues todavía vas a incrementar el potencial. Ahora ya el Google Maps adiciona datos meteorológicos,
si hay algún accidente, pues también lo consideran los algoritmos para actualizar los tiempos. Y aquí hay funciones, porque todo se maneja a base de funciones a ser optimizadas. Y estas funciones pues, están cambiando dinámicamente, por lo mismo que estamos diciendo. Entonces pueden trabajar en tiempo real. Entonces, pues el crecimiento va a ser exponencial. Es decir, bueno, hay varias ramas de lo que le llamamos computación inteligente, otros le llaman soft computing, inteligencia computacional, metaheurísticas. Hay varias ramas, ¿no? Hay algo que son redes neuronales, lo que es deep learning, lo que es lógica difusa, y lo que son los métodos metaheurísticos que son utilizados propiamente para hacer optimización, hacer aprendizaje de máquina, reconocimiento de patrones y búsquedas. ¿Sí? Básicamente en esas clasificaciones es lo que abarca la parte de metaheurísticas. Y lo vamos a explicar de forma muy sencilla. Si nosotros tenemos un problema, cualquiera que sea de optimización, el método más sencillo sería el método enumerativo. ¿Sí? Cada vez que me levanto, pues tengo que buscar la ropa que más me acomode, dependiendo del ánimo, del clima, de varias cosas. Y es un proceso de búsqueda. ¿Sí? O sea, yo tengo que optimizar, si voy al CIO, pues cuál es la ropa más cómoda para venir al CIO. Hay unos que se venden de shorts, otros de 50 o 100 variables o más, ¿sí? Y todas le quitamos cosas. Entonces esto está haciendo también lo que se llama Big Data, ¿no? Es una gran cantidad de información la que estamos manipulando, y el hecho de que se abarquen los costos y que tengamos costos en paralelo, pues eso, pues ya, lo que era un problema antes ya no lo es. Entonces, el método enumerativo es, bueno, si voy a venir aquí, pues busco el cajón y pues unos son bien ordenaditos, pero la mayoría son un desmadre en un cuarto, y todo está aventado. Tienes que buscar los calcetines de tal color y tienes que hacer un proceso enumerativo. Ese es un proceso típicamente humano y es bastante lento. Obviamente, esto, pues, para aplicar un problema científico, un problema de ingeniería, no es lo más adecuado. Entonces ya llevamos cursos de matemáticas y vemos que tenemos una herramienta que no muchos saben, pero dices, no, pues está la derivada, ¿no? Es una herramienta útil, por ejemplo, pues para encontrar máximos y mínimos, utilizando pues básicamente lo que son los métodos indirectos, que es básicamente derivar e igualar a cero la derivada, y eso pues nos va a dar un máximo y un mínimo, después probamos la concavidad, etcétera, 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 y chas, ¿no? Y eso es la que es uno de los métodos más utilizados a lo mejor por nosotros, ¿no? Pero tiene un problema. Si la función es discontinua, por ejemplo, pues ya no va a ser posible derivar. Si son funciones de 100 variables, pues se va a complicar el cálculo analítico. Entonces tal vez por aquí, pues no, ya problemas de alta complejidad no se van a poder resolver. Entonces, implementa un método numérico, técnicas de Cauchy, de Newton, en donde utilizamos básicamente la información del gradiente para movernos a través de la función tal como se está viendo ahí, con pequeños pasos y convergernos, ¿no? Pero pues, también tiene el problema de que estos algoritmos son de alcance local, o sea, son como ciegos, no ven más allá. Y es muy fácil que caigas en un mínimo local. Entonces no vas a encontrar tal vez una muy buena solución. Entonces aquí es donde entran las metaheurísticas, ¿no? Que se basan en modelos biológicos, en hormiguitas, en pajaritos, etc. En cómputo evolutivo, de Darwin, ¿sí? Y aquí pues empieza la modelación matemática. Uno tiene que modelar, ponerse a estudiar un poco cómo funcionan los ecosistemas para plantear nuevos algoritmos y establecer estrategias. ¿Qué es eso? Vamos a plantear estrategias que nos puedan resolver problemas de alta complejidad, viendo modelos biológicos. Y bueno, tal vez no encontremos la solución óptima, pero sí vamos a encontrar una mucho mejor solución que otros métodos. Porque vamos a ver, bueno, se basan en estrategias donde expandemos, comprimimos, ¿sí? Para hacer la búsqueda. Entonces nosotros guiamos el conocimiento, es un proceso de guía. Y para eso, como les he dicho,
pues hay que conocer mucho el problema, hay que empaparse. La otra cuestión dentro de los algoritmos es que, por ejemplo, el proceso de gradiente es determinista. Yo derivo y ya tengo la derivada y yo doy el tamaño del paso y camino en dirección de la máxima derivada. Aquí no, aquí hay saltos no probabilísticos. ¿Sí? Eso dentro de la estrategia pues puede ser que empeore, si lo vemos desde un punto de vista muy corto, pero puede ser que saltemos a un espacio, dentro del espacio de búsqueda, mucho más adecuado para encontrar el óptimo global. También son métodos que no son específicos para un tipo de problemas. Como ya lo dije, van a encontrar la solución de diferentes problemas, de diferentes campos de la ciencia, de la ingeniería, del diseño. Incluso puede haber funciones no cuantitativas, no que yo plantee una función, una ecuación matemática, sino puede ser algo cualitativo. Van a encontrar, y lo pueden buscar después, aplicaciones para generar música electrónica a través de estos algoritmos, en base a un comité que evalúa. Ustedes ponen micrófonos, genera la música y ustedes evalúan, ¿no? Ese ruido, pues al principio es ruido, ¿no? Pero habrá por ahí a lo mejor una sección de ese ruido que dice, pues se dio padre, ¿no? Y luego das una calificación y entonces empieza a mejorar toda la secuencia de frecuencias y generas música electrónica, ¿sí? O un cuadro, igual puedes generar círculos, triángulos, trazos y evalúas, ¿no? Diferentes colores y quizás es agradable, no agradable, y generas, y se han generado ahí también una rama de artística de esto. En la parte económica, ¿sí? Por ejemplo, es un problema, todos vamos al cajero automático, es un problema para los bancos, por ejemplo, localizar, cuando tenemos a final de cuentas un mercado, ¿dónde voy a localizar los cajeros automáticos en la ciudad? Por cuestión de flujo, por cuestión de seguridad, por varias cosas. Otro puede ser también por ¿cuánto dinero le voy a poner al cajero? Si a un cajero le puedo poner 100,000 pesos, o le puedo poner 5 millones de pesos. Ese es un problema combinatorio. ¿Sí? Si yo muevo el cajero de posición, si le inyecto más lana, o le quito más lana, pues puedo perder clientes o ganar clientes. O también el dinero, si yo tengo 50 millones de pesos en un cajero, porque pues, esa es la plaza mayor, pues a lo mejor es un día no adecuado para poner esa lana y estás perdiendo dinero por el costo financiero de la lana, o el riesgo, que te lo pueden robar, ¿no? Ya llegan en Celaya y yo les digo estos son problemas que nada más son de plantearme en un modelo y dices, yo a lo mejor nada más moviendo un cajero, cambiándole de lana a los cajeros, pues ya el banco cerró 100,000 pesos, 1 millón, 2 millones, etc. O colocar torres de comunicación para los celulares. ¿Dónde coloco la torre? Es más costoso aquí en el Cerro Gordo, lo pongo en el Gigante, o lo pongo no sé dónde. Entonces ya va a cambiar también, al final de cuentas, el servicio que le das a tus usuarios, y el costo también va a tener un incremento, un decremento. Son problemas combinatorios que siempre se van a presentar, ¿sí? O estoy poniéndole una películas delgadas a una lente, entonces tengo que establecer el orden de las películas, el grosor de las películas, porque va a tener diferentes parámetros o caracterización óptica. Entonces son problemas, sí, ya hay algunos métodos, pero todos son los más adecuados ya cuando son diseños mucho más complejos. Y aquí es donde entran los algoritmos, ¿sí? Cuando hay alta complejidad, muchas variables, y ahí son adecuados. Y lo que podemos decir pues, es que la mayoría de los problemas con los cuales trabajamos son de muy alta complejidad. Entonces también hay una clasificación de las metaheurísticas dependiendo de diferentes cosas. Si utilizamos, por ejemplo, algoritmos de un solo individuo, de una sola solución inicial, podemos trabajar con poblaciones de hormigas, poblaciones de cromosomas, etcétera, 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 por decir, ¿no? O puede ser que la función sea estática o dinámica, que cambie con el tiempo, ¿verdad? Como yo les he dicho, el problema del agente viajero en el Google Maps pues es un problema dinámico, ¿sí? Porque pues, tú no sabes qué es lo que vaya a pasar con el clima, con un accidente,
o ya ven que aquí se les ocurre abrir las calles cuando empezamos labores y todas las vacaciones no hicieron nada, ¿no? Entonces empieza a traficar y es la señora del Miraflores y un desmadre, ¿no? Entonces, cuando lo pueden ver, cuando pudieron haber visto en la calle, en verano, ¿sí? Pero bueno, entonces son cosas dinámicas que tú, pues, bueno, que el algoritmo se tiene que adaptar. Entonces son procesos adaptivos. También, bueno, podemos establecer una vecindad para las posibles soluciones. Estamos hablando de eso de la vecindad. ¿Cómo generamos la vecindad? Para hacer los cambios de posición. Y hay unos métodos que usan memoria y otros no. ¿Sí? Lo que tengas en el momento, lo haces, ¿no? Hay un método que se llama el glotón, que dices, no, pues el glotón es, llega al buffet y lo primero, ahora, que aquí muchos, ¿no? Dices, no, pues no, agárrale. O sea, lo que más te gusta lo agarras, ¿no? Es un algoritmo, ¿no? Pero pues es ineficiente. Y hay otros más, a ver, tranquilízate, papá, ya que se coman todo y ya tú ya llegas y ya con más calma, comes más a gusto, ¿verdad? Sin estrés, ¿eh? Que eso ya hay que controlarlo en estos días, si no, por ahí pues va mal director. Sí, entonces bueno, aquí vamos, no sé qué se ve, pero bueno, hay varios algoritmos, están clasificados de acuerdo a lo que ya les he dicho, ¿no? Hay otros que usan memoria, como las hormiguitas, que dejan feromonas, dependiendo de por donde están pasando, entonces eso le da información a los de atrás para que sigan pasando por ahí, pero si no encuentran alimentos, entonces ya se retachan y se la siguen por otro caminito y empiezan a tirar feromonas y se fortalecen los caminos más óptimos, por decirlo. O búsqueda tabú, que es otro método también, que va marcando historia de lo que está pasando con anticipación para poder regresar a soluciones anteriores. Entonces, dentro de los métodos de un solo elemento, están los algoritmos de búsqueda local. En esta parte de la clasificación, como puede ser recorrido simulado, búsqueda tabú, el glotón, y otros algoritmos con los que dan la colina. Vamos a hablar más rápidamente de algunos de ellos para más o menos entender el concepto. Y aquí la idea, pues básicamente es pues, que tenemos un conjunto de muchas variables, 50, 100, 1000, no sé, las que quieran. Y vamos a maximizar o minimizar, que es pues cualquier problema de optimización parte de eso, ¿no? Podemos tener restricciones también, que eso también se modela con el conocimiento a priori que ustedes tienen. Y sí es importante, pueden eliminar las restricciones, pero sí es importante, o sea, la mayor cantidad, porque limitas el espacio de búsqueda. Entonces, entre mejor modeles, con restricciones, por ejemplo, pues va a ser mucho más rápido el algoritmo, ¿sí? Porque en lugar de tener billones de posibles soluciones, a lo mejor son millones, y eso facilita. Estos son problemas combinatorios y tenemos que tener una forma de evaluar las soluciones para poder encontrar el óptimo. Vamos a comenzar para una solución de búsqueda local. Un punto inicial está entre 200 grados centígrados y 220, ¿no? Ya pues refina la solución. Entonces aquí también, desde que das la solución inicial, pues ya meten el conocimiento a priori, ¿no? Si no sabes nada, pues empieza en cero, del vector nulo o donde tú quieras. Y va a funcionar para cualquier tipo de problemas, discretos, o sea, que sean discretos o sean continuos. ¿Ok? Entonces, aquí la idea es partir, como ya he dicho, de una solución inicial y empezar a buscar una vecindad, generar otro punto, así, e ir saltando hasta llegar al otro. Entonces, hay que ver qué estrategias planteamos. Entonces, digamos, es como que la visión general, pero si, por ejemplo, utilizamos el algoritmo de escalando la colina con diferentes modalidades, pues la idea es ir dando los datos como se ve aquí en la imagen, con alguna estrategia, para poder alcanzar uno de los otros. Ahora, ¿qué estrategia? Una es, por ejemplo, parto de un punto inicial y genero 3 puntos aleatorios en una vecindad. ¿Qué vecindad? Ustedes van a definir cómo manejan la vecindad. O sea, si alteran una variable, 2 variables, si las intercambian.
Entonces, ya estableciendo una localidad, entonces, pues bien fácil, ya generaron, el punto inicial es el rojo, generan 3 aleatorios, se quedan con el mejor. Y así le sigue. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si la velocidad es pequeña, pues entonces lo más seguro es que lleguen a un óptimo local. La pueden hacer más grande la velocidad, pero pues, va a ser mucho más lento, ¿no? Pero es más probable que lleguen al óptimo global, porque van a tener un mayor margen de búsqueda y exploración. ¿Okay? Si utilizamos descenso de gradiente, que ya hemos dicho, como que es más, más pensado. O sea, aquí ya utilizo la derivada, como habíamos mencionado, le doy el tamaño del paso y me empiezo a mover en función de los valores que me está dando la derivada, buscando, pues básicamente ir creciendo. Entonces derivo, le doy un tamaño del paso y camino. ¿Sí? Entonces estamos perdidos en un cerro, en el gigante, y estamos perdidos, pues ¿para dónde caminamos? ¿No? Dependiendo si quieres ir al tope o si quieres ir ya te quieres regresar a tu casa, ¿verdad? Entonces una vez buscas para todo y ya, mira, porque acá crece más rápido, entonces ahí te agarras. Bueno, si tienes bicicleta está cañón. Igual de bajada, pues bueno, igual el agua sigue básicamente este tipo de algoritmo, ¿no? O sea, por donde básicamente el gradiente decrece más rápidamente. Entonces allí, pues bueno, esto es mucho más rápido que el otro algoritmo a lo mejor, pero igual es de carácter local, como lo mencionamos desde el principio. Ahora, podemos ya meter modelos físicos, modelos de templado de metales, por ejemplo. ¿Sí? ¿Y aquí qué consiste? Pues calientes un material y le empiezas a bajar la temperatura poco a poco. Y entonces las moléculas primero se están moviendo mucho y luego ya se empiezan a acomodar. ¿Sí? Entonces de eso depende también qué tan rápido bajes la temperatura. Debes tener un programa de temperatura. Pero con eso puedes lograr muy buenos arreglos en la formación de los cristales y entonces el metal pues ya tiene propiedades de dureza muy buenas. Y entonces tomamos esto de la termodinámica para generar un algoritmo que se llama ejecución simulada, en donde planteamos, como les digo, la función objetivo con el conocimiento a priori, establecemos las restricciones, las variables, todo lo que es el modelo, que eso es lo más difícil a veces. Y entonces, pues bueno, ¿qué es lo que hago básicamente? Pues generar una vecindad, igual que en los métodos que ya mencioné, comparo el actual con el anterior, ¿sí? Y si es mejor, pues lo agarro. Pero si no es bueno, todavía le doy una oportunidad de que viva, de que sobreviva. Y eso lo establece la función de temperatura, la función de Volt, ¿sí? Como les digo, hay un programa de temperatura, ¿sí? Siguiendo el modelo termodinámico, donde tenemos una alta temperatura y la empezamos a reducir. Entonces, cuando la temperatura es alta, digamos, T es infinito, entonces esto te va a dar 1, ¿sí? Porque este es un cociente. Entonces, quiere decir que aceptas todos los cambios, en caso que la temperatura fue infinita. Entonces, aquí se mueven las moléculas a donde, o sea, oye, pero es malo resultado, agárralo. Entonces, le da cierta oportunidad a los malos resultados a que puedan ser considerados. Pero conforme va pasando el tiempo, la temperatura baja y entonces los movimientos son más finos, más pequeños, más cortos. Pero esto funciona bastante bien. Tú puedes también controlar la convergencia con este programa de temperatura, ¿sí? Entonces también hay estudios usa una asintótica, usa una función lineal, una logarítmica, entonces también dan diferentes resultados. Pero aquí pues también en base a la experimentación vas viendo que lo que más te conviene para tu problema en particular. Y bueno, damos un resumen del algoritmo que ya les mencioné, ¿sí? De ir comparando la solución actual colante. Bueno, se genera una vecindad, se agarra uno de los elementos de la vecindad, se compara la solución actual con la anterior, si mejora, entonces lo aceptas, y si no, echas un volado con esa función de probabilidades, y entonces pues ya esa función de probabilidad pues, va decreciendo hasta que converge el algoritmo. Entonces vamos generando saltos en función de la temperatura, y va. Y aquí está, digamos, lo mismo, aquí es con una temperatura muy alta, pues permitimos empeoramientos de la solución, pero ya conforme la temperatura va llegando a una temperatura baja, ya los movimientos son más pequeños, hasta que llega al óptimo global. Pero aquí ya es la probabilidad de que pueda saltar un mínimo local, o sea, las saltos grandes, o sea, hay esa posibilidad. También depende de los, como había dicho ahí, de qué tipo de vecindad escojas.
Ahora, si ya tenemos, que funcione mejor obviamente, la posibilidad del equipo de cómputo adecuado, pues utiliza mejor poblaciones, y usa algoritmos de tipo genético, programación genética, evolución diferencial, colonias de hormigas. Sí, que esto, pues, yo les digo, cuando yo empecé en el 88 en esto, pues no, o sea, era muy lento, ¿no? Pero ya ahorita, pues ya es súper rápido, ya lo puedes hacer casi en tiempo real. Entonces esto va a ser cada vez más frecuente, el uso de estas técnicas. Y como les dije, pues, se basa en lo que es una exploración que primero es grande y luego se intensifica. Se explora y luego se intensifica. Entonces tenemos varios buscadores y entonces se van comunicando entre los buscadores y dice, oye, por aquí hay una buena solución. Entonces le hablan a los vecinos y se acercan. Ahí más o menos como se ve aquí el diagramita, ¿no? Entonces empiezan ahí pues fuera un hormiguero. ¿Sí? Entonces, no, pues aquí hay una buena solución. Entonces los vecinos les llaman y se juntan. Oye, por aquí hay otra. Entonces ya, vamos a hacer mejor, pues vénganse para acá. Y ahí se van calando y estirando, ¿no? Entonces, lo que se llama intensificación y exploración. Entonces, expando, comprimo, y es una parte de la estrategia. Entonces, si hablamos de los algoritmos genéticos, pues van a encontrar un chorro de aplicaciones en botánica, en óptica, en agricultura, en robótica, generación de robots, que están compitiendo entre ellos en la parte de diseño, ¿sí? Cambiándole parámetros al diseño, ¿sí? Y a lo mejor es un robot bípode, sí, de 2 patas, que camina y se está encallando. Entonces, aquí la idea es empatizar, por los buenos diseños los empatizas, y los que son malos diseños, pues los empiezas a eliminar. Puedes dar un tiempo de tolerancia, pues para que los malos elementos que se están generando, pues se reproduzcan. Pero conforme pasa el tiempo, te ponen más estricto. ¿Sí? Entonces, al principio entra la 4T, y luego ya entra, ¿quién será? Muy capitalista. O sea, primero así como que todos iguales, y luego ya, no, ahora sí, a ver, no, tú estás discapacitado de tal cosa, y pues no. Entonces, esa es más o menos la política. También se aplica en cuestiones políticas y económicas, esos algoritmos. Entonces, como lo dice ahí, esto se basa en el modelo de Darwin, que básicamente dice que los elementos se adaptan al ecosistema. Hay una selección natural. ¿En función de qué? Pues en función de tu codificación cromosómica. O sea, no el más fuerte es el que sobrevive, ¿no? Entonces va a depender del ecosistema. Aquí, por ejemplo, el vecino, ¿no? Pues a ver quiénes son los que pasan, ¿no? Pues los más fregones, ¿no? Porque le cae mejor al maestro. O si eres físico, está más fácil. Me quedes gordo. Entonces, uno no sabe, ¿no? Entonces, cada problema tiene su diferente modelación. Entonces, en un ámbito a lo mejor ustedes son muy buenos, pero los meto a la cancha de fútbol y no, oye, pero es el cerebrito, güey. Es el que me pasa el examen. Mételo de centro delantero, güey. Entonces, tú tienes que evaluar, o sea, evalúas qué es lo que más te conviene. Entonces, ya desde ahí empieza el conocimiento a priori. O sea, ¿qué es lo importante para tu problema? Dependerá. Entonces puede ser que en los ecosistemas, pues puede ser que el color sea lo que te salve. O sea, si el color de un insecto lo camuflajea con el medio ambiente, entonces a lo mejor se salva de los depredadores. ¿Sí? O el pez grande se come el chico. O puede ser también, están codificadas las enfermedades en algunos casos, ¿sí? Por la parte genética de tu familia. Entonces, si tú tienes parientes diabéticos, pues lo más probable es que tú tengas diabetes. O vayas a tener diabetes, o cáncer, o lo que sea, ¿verdad? Entonces aquí entramos con una codificación.
En el algoritmo genético simple, hablando de algoritmos genéticos, es un algoritmo de poblaciones. No trabajamos con la solución directamente. Podemos trabajar con una codificación, por ejemplo, binaria, que es como empezó a trabajar Holland, y luego Goldberg, de las soluciones. Aunque tengan números reales, se hace una conversión en hexadecimal. Aunque se puede manejar cualquier tipo de codificación, incluso alfanumérica, o en forma de árbol, ya sea la progresión genética. Entonces no trabajas, como dice ahí, propiamente con tal cual el valor de las variables, sino trabajas básicamente con una codificación. Vamos a ver qué es un esquema, que tiene que ver con reconocimiento de patrones. O sea, buscar qué esquema es el adecuado para tu población. Eso puede aplicar también aquí. O sea, cuáles son los mejores estudiantes. No, pues los que vienen de tal universidad. No, los que vivieron en un ambiente adecuado familiar, sin problemas económicos. O al contrario, a veces nos damos cuenta que los que subieron más son los mejores, porque se enseñaron desde chiquitos para echarle ganas, ¿verdad? Entonces, pues tú al analizar cualquier problema tienes un chorro de información, o un paciente, ¿verdad? O sea, que tiene leucemia, ¿sí? Que hoy también hay muchos problemas médicos, ¿no? O sea, ver exactamente dentro de todo el expediente médico, de todo el expediente familiar, buscar los esquemas que hacen que ese paciente sea más propenso a que un tratamiento no le surte efecto o que pueda salir adelante. Entonces es un proceso de reconocimiento de patrones, ¿sí? De definir, a ver, viene el paciente, veo su historial clínico y veo cuál es el tratamiento más adecuado para ese paciente. Y entonces ya entramos a lo que se llama ya es otro ámbito también de esto, que como son algoritmos de búsqueda, lo que es Big Data, lo que es minería de datos, y es la búsqueda de esquemas. O sea, buscar cuál es el perfil adecuado para un problema determinado, o sea, cuál es una buena solución. Y eso a veces no es sencillo, no es sencillo. O sea, tú ya desde que vas, por ejemplo, al Walmart o al Soriana, a donde vaya, o sea, ya tienen un perfil de cliente, ¿no? O sea, ya no vas de ir allá al Walmart y ver tu carrito lleno de cervezas, papitas, pues un borracho, ¿no? Estudiante del CIO. O llegas con el carrito y verduras, y vas a la zona de los veganos, no, saludable, ¿no? Entonces tú tienes tu perfil, ¿no? Incluso para hacer la distribución de los productos por los pasillos, pues tiene que ver eso. O sea, hay una relación directa en donde colocas un producto. Si lo pones arriba, lo pones abajo, lo pones en medio. O sea, todo eso es un área de estudio que genera billete. Si quieres billete, ahí está el billete. ¿Sí? Y eso nada más es analizar datos. ¿Sí? Dices, no, pues fue una relación con la zona de vinos y luego de repente hay pañales. ¿Por qué? O preservativos, o no sé. No, pues como que 5 nomás. O sea, todos 2 horas y a mí 20 minutos. Bueno, estamos divirtiendo. Hay que optimizar. Puede acelerar el paso. Lo bueno es que mi oficina está en el G y estoy libre ahí. Ya no digo nada de los ojos que me caen. No. Dice, no, pues, ¿por qué del vino? Pues porque a lo mejor los que tienen bebés, pues no pueden dormir, ¿no? No, neta, o sea, esos son los esquemas que buscan, eso son la teoría de esquemas. Bueno, ya muy más rápido, porque inspiración. Entonces la codificación nos conocemos en un ser humano, por ejemplo. Ya en la cuestión ya de numérica, pues yo puedo codificar de forma binaria. Y tenemos operadores igual en los genéticos, como en cualquier ecosistema, en cualquier comunidad, pues hay reproducción, bueno, selección, reproducción, cruza y mutación.
Entonces tú tienes tu papá y tu mamá, ¿no? Y tienes tu código genético, ¿sí? Entonces se conocen en una fiesta y ya todo. Y naces, ¿no? Y hay uno, se ve del espejo, pues no me parezco a ninguno. Y ves al lechero ya. Entonces hay un intercambio de información genética. Esa es la primera. Entonces generas una variabilidad en especie. Y entonces, pues aquí la idea es que los hijos pues, sean mejores que los padres, ¿no? Eso es lo que quiere el papá, que mi hijo sea mejor, ¿no? Pero pues bueno, a lo mejor la información genética no fue la adecuada y a lo mejor pues hay unos cromosomas que no son adecuados para el ámbito que estás tú, o unos genes que no son adecuados para el ámbito que estás evaluando y no vas a sobresalir. Bueno, aquí rápido, esto es muy sencillo, tengo una función cuadrática, x cuadrada, tengo un intervalo de búsqueda de 5 bits y bueno, aquí lo interesante es que, bueno, esta es la población inicial que tiene un promedio de 293 en el promedio ya de generación de la solución. Y entonces yo hago como una gráfica de pastel y entonces aquel elemento que tiene una mayor aptitud, se le llama aptitud o fitness en inglés, que básicamente aquí, bueno, para este problema, pues muy sencillo, no es académico, el mejor es cromosoma con un valor de 576 en la aptitud y entonces este elemento pues, va a tener una rebanada más grande de tal forma que va a tener más posibilidad de reproducirse, eso es gana yo, ¿sí? Entonces va a reproducirse y entonces pues, su prole, o sea, él va a tener más prole que los que tienen menos aptitud, eso es básicamente lo que es la selección, lo que es la cruza. Y tenemos una posibilidad de muta que es alterar uno de los genes. Ese es como un salto, dentro de la estrategia es un salto aleatorio, ¿sí? Pero que puede mejorar la población. De hecho aquí se fija el valor por medio, aquí lo interesante es que en una iteración, básicamente, la aptitud se duplicó. Y bueno, aquí lo bueno hay que obtener promedios, desviaciones estándar. La desviación estándar de la población lo que te dice es qué tan diferente es, qué tanta variabilidad hay dentro de la especie. Y es conveniente pues, tener una dispersión grande en las primeras iteraciones. Ya conforme vas convergiendo, pues ya hay que reducir e intensificar el área de búsqueda. Bueno, la parte de teoría de esquemas. En la parte de teoría de esquemas podemos analizar estos algoritmos pues básicamente entendiendo que cada uno de los genes se codifica con un alfabeto, no es para más de para computólogos, de 3 elementos, que son el 0, el 1 y el asterisco. Esto es, si en uno de los genes aparece un 0, es para el caso binario. Si un elemento puede aparecer un 0, un 1 y un asterisco es que no te importa, pues lo que aparezca ahí no te importa. Y aquí, pues básicamente lo que dice la teoría de esquemas es que tenemos que considerar la codificación del cromosoma, tenemos que codificar los operadores genéticos, básicamente como la cruza, la mutación, y vamos a generar aquí una ecuación final que relaciona cada uno de los operadores que he mencionado con el incremento o decremento poblacional. Pero bueno, ahorita no hay mucho tiempo, pero más o menos lo que dice el sistema es, si tú en algún ambiente, ecosistema, en un área de competencia, como puede ser aquí, si tú estás por encima de la media, vas a sobrevivir. ¿Sí? Entonces aquí hay que ver el promedio de los demás, para ir arriba, si no se van a morir. Y en la proporción de qué tan diferentes sean, estos van a poder sobrevivir. ¿Sí? Si el promedio de calificaciones es de, bueno, depende del maestro, de 55, y tú sacaste 70, pues es muy probable que te vaya a ir bien. Si el promedio es 55 y tienes 45, por lo más probable es que te mueran, ¿no? Si tienes 54, pues por ahí andas en... Entonces la cosa es sobrepasar, ¿no? Entonces más o menos esa es la cuestión, ¿no? O sea, aquí el de reproducción es que tú siempre estés por encima de la media. Y aparte hay cosas por ahí probabilísticas que te pueden ser de utilidad. Bueno, otro método es de evolución diferencial. La ventaja de este método de evolución diferencial que también se basa básicamente en lo mismo, más que aquí lo manejan como un concepto de vectores que se modifican de una forma también aquí aleatoria. Se toman 3 vectores y luego se saca un nuevo vector.
de búsqueda. Aquí la ventaja de este método, ya si después con más calmita lo podemos platicar, es que trabajan con poblaciones más pequeñas y se obtienen buenas soluciones para cierto tipo de problemas. Bueno, ya rápido para acabar, voy a presentar rápido tres aplicaciones. Uno que es lo que es clustering o agrupamientos, o que tiene que ver con mucho la parte de reconocimiento de patrones, de esquemas. Entonces, por ejemplo, usted tiene una población de personas y las quieren clasificar por algo. ¿Sí? Puede ser el historial clínico, como les he dicho, y quieren agruparlos. Para los que tienen, digamos, son más propensos a padecer diabetes, cáncer, cardiovascular, hablar ahorita de los casos médicos que son muy fuertes. Entonces hay algoritmos ya bien conocidos, como el algoritmo de K-medias, que básicamente lo que hace es agrupar con un procedimiento los elementos en base a la información que ustedes le están presentando. Entonces, ustedes tienen un conjunto de datos, aquí es en 2D, por ejemplo, y la idea es formar grupos con atributos similares, ¿no? Que pueden ser, por ejemplo, clientes, ¿no? O sea, un grupo de clientes que sean deportistas, un grupo de clientes que les guste el estudio, otro grupo de clientes, o por enfermedades, o por lo que quieran, ¿no? Entonces, aquí hay algoritmos que básicamente calculan, tomas 3 elementos, por ejemplo, n elementos, agrupas de acuerdo a esos elementos, calculas el centroide, y haces un proceso iterativo de calcular centroides hasta que converges, y entonces ya haces agrupaciones muy claras. Aquí el problema es ver, primero, ya es un problema decir cuántos grupos vas a buscar. O sea, puede ser que sean 3 grupos, 20 grupos, 50 grupos. Puede ser también que el número de características de cada paciente, pues, sean miles de características. Entonces tienes que establecer, pues, qué características son las importantes. O sea, hay características del paciente, o de los estudiantes, o de los clientes que están correlacionadas, y hay otras que no están correlacionadas, ¿sí? Entonces, a lo mejor ahí vale la pena como que eliminar algunas que no son importantes para el problema. Eso es lo que es. Este es un problema de búsqueda, de agrupamientos, que se puede aplicar muy bien a los problemas que estamos manejando. Entonces aquí, bueno, hicimos una codificación del cromosoma, utilizando el número de clústeres o de grupos, las características que van a participar para el agrupamiento, y establecemos una función de costo o de utilidad, que eso también es parte de conocimiento a priori, en donde queremos que los grupos sean compactos, pero que entre grupos haya una distancia mayor. O sea, queremos grupos pequeños, pero que estén alejados. Eso es lo mejor para nuestro problema. Bueno, aquí hay unos datos desorganizados, y aquí ya es de las últimas iteraciones. Esta es la forma como se forman los grupos compactos, y que el centroide de los grupos sea lo más alejado posible, que es lo que yo metí en la función de amplitud. Es un electrónico, o hay polvo, lo que ustedes quieran, y entonces pues le ibas a ajustar una función de acuerdo al modelo. Entonces podemos ajustar una infinidad de funciones. Aquí la idea, pues, es minimizar el error. Entonces aquí hicimos, aplicamos un algoritmo genético de tipo jerárquico. El hecho de que sea jerárquico básicamente es que tenemos una codificación binaria y una codificación real para encontrar esos puntos de control en las curvas de spline. Estos puntos se pueden mover, y entonces la curva, pues, va a cambiar de forma. Y la idea es, pues, más o menos con la función de aptitud que hemos establecido, considerando la cercanía de la información con la curva, también el número de parámetros. Entonces, con esta función de evaluación hacemos el ajuste, utilizamos un tipo de selección, se llama selección sigma, en donde tratamos de mantener la distribución estándar de los elementos de la población de forma uniforme a través de todo el procedimiento. Hacemos una emulación de una cruza, aunque los datos son, en algunos casos son reales. Hacemos una conversión a binario para poder hacer la cruza, y hay una mutación aleatoria. Y bueno, lo que logramos aquí, comparamos varias funciones y obtuvimos muchos mejores resultados, que es nuestro algoritmo, que el BAX, por ejemplo, que es uno de los métodos más referenciados en la literatura. Por acá tenemos también lo que hizo Alan, por ejemplo, recientemente, que es encontrar en medios complejos, encontrar estructuras. Aquí en particular lo que hizo fue buscar círculos. Aquí planteamos una función de costo que tiene que ver básicamente con el centro del círculo y los elementos dentro de la circunferencia. También consideramos lo que es el gradiente, y en función de esto establecimos una función de aptitud que tiene que ver con el valor del gradiente, que es algo diferente a lo que estaba publicado.
y pues lo que obtuvimos es una función, primero una función de aptitud que valora mejor los cromosomas a comparación de la clásica, que pues básicamente aquí no hay ningún círculo, pero la valoración de la función es muy parecida. Entonces esto obviamente no dirigía bien el proceso de búsqueda, y nuestra función de aptitud en principio pues fue mucho mejor, porque algo donde no existe círculo lo valoran de forma mucho menor que en donde realmente encontramos la estructura que estamos buscando. Les puedo facilitar los trabajos, están en mi currículum. Y bueno, básicamente el método propuesto, que utilizamos un método de evolución diferencial, fue en varios casos mucho mejor, ¿no? Este es el método de nosotros, se fijan, comparado con otros métodos, detecta ciclos que los otros métodos no detectan, y aparte con un buen ajuste. Ya, para terminar, conclusiones. Ya dijimos que pueden utilizar una gran cantidad de problemas de ciencia y de ingeniería. Aquí lo que vale la pena también es combinar técnicas, o sea, métodos de poblaciones y métodos ya que de descenso gradiente para hacer mejoras. El campo es inmaduro todavía, está empezando, como yo les digo, la primera revista habrá surgido en los 80s, pues apenas tiene como 20, 30 años en el ambiente, hay nuevos algoritmos que están desarrollando. Son utilizados para optimización, aprendizaje de máquina y búsqueda, en donde básicamente nosotros todo lo que hacemos está relacionado con algunas de estas tres líneas, desde las tres aplicaciones, para hacer clustering, para hacer ajuste de curvas y para detectar o reconocer el concepto de patrones. Importante, como les he dicho, analizar el problema científico y tecnológico, realizar una modelación matemática y computacional adecuada dependiendo del conocimiento a priori. Bueno, muchas gracias. Agradecemos al doctor, aquí está un reconocimiento que es el que se entrega siempre. Gracias, Pancho. Y tenemos tiempo para una o dos preguntas. No sé si alguien tiene alguna pregunta, un comentario. El soberbio te puede preguntar, Pancho, ¿dónde me vas a poner No, hombre. Bueno, está bien. Yo, mira, o sea, todo lo que hace está muy interesante. Yo uso muchos algoritmos de minimización de todo este tipo de cosas. Y básicamente el mensaje que quiero pasar aquí a los estudiantes es que si no haces, me imagino que usas MATLAB, muchas porquerías, ¿cómo se llama? Para hacer tus algoritmos, no creo que uses no. ni PDL, ni esto es nunca mencioné la plataforma. No, por eso, por eso es lo que estoy diciendo. Yo también es en cualquier plataforma, ¿no? Pues es que depende el mensaje que les quiero decir a los alumnos, si todo esto lo quieren hacer y realmente pasarlo al mundo real y están con las manos así porque usan Windows y porque usan software que no es libre, no les va a servir absolutamente para nada. Yo uso uno que se llama Minuit. Te voy a dar un ejemplo. De acuerdo, que como es software abierto, le puede uno meter mano. Entonces, nomás digo, es el mensaje para los alumnos. Y el hecho es que gracias a eso puedo o no puedo correr. Entonces yo hago minimización, optimización de estructuras de metamateriales, en donde si estuviera yo usando MATLAB o cualquiera de estas otras cosas, que es lo que se les enseña aquí en el CIO a los alumnos usar, están completamente. Hago minimización de estructuras atómicas, que fue uno de los que usaste. ¿Cómo se llama? Que si no estuviera programado como está y paralelizado adecuadamente. Yo no estoy en contra, está bien. El open source, no, en contra, se hizo en serio, yo no tengo el cuento, ni lo mencioné. Gracias por dejarme hablar. Tengo una pregunta. Luego, a veces cuando uno está buscando en internet un teléfono o así, de repente ya deja uno de buscar y de repente te empiezan a llegar al correo así varios teléfonos parecidos. ¿Cómo, o sea, a grandes rasgos, cómo hace el algoritmo para ver que, te da cuenta que buscas un teléfono y de repente te empieza a mandar información? ¿Cómo, a grandes rasgos, cómo funciona? ¿Los robots? No, los programas de internet que de repente te empiezan a llegar anuncios de... Sí, pues es lo mismo, es clustering, es agrupamiento. O sea, tú nada más por el perfil que, sí, lo que había en Facebook, nada más por las páginas que estás revisando, ya tienes un perfil. Y eso, tú estás siendo analizado todos los días. Y luego si te tomas fotos para envejecer, te están analizando. ¿Sí? Y al rato, pues, van a ver dónde andas, ya hay algoritmos que dicen, no, anda en tal salón.
Ellos son algoritmos de reconocimiento inmediato. Cuando tú publicas una fotografía en el Facebook, se hace autoetiqueta. ¿Sí? Si le ve tu abuelita se persina, ¡ay, el demonio! O sea, te reconoce, o sea, está siendo reconocido. O sea, eso ya es un hecho. ¿Sí? Ahora aquí, bueno, ¿qué es la otra cosa? Aquí, lo de las ciudades, ya había mucho que los teléfonos inteligentes, y ahí, las ciudades inteligentes. Y se utilizan muchos sensores ópticos para tomar, para estar monitoreando la información. Entonces ya van a poner micrófonos en leones, neta, donde si hay una balacera, o sea, va a haber una red neuronal que va a estar reconociendo, y si oye balazos, ahora le va a informar a la patrulla más cercana para que llegue. O sea, eso es muy interesante. Colocar nada más micrófonos en diferentes sectores. Y entonces va a reconocer los patrones. El reconocimiento de patrones, pues, tú estás siendo analizado, ¿sí? Y más que estamos pegados al teléfono y al Facebook y chateando. O sea, tú estás dando información. O sea, supuestamente hay privacidad, pero no. Ok, pues una charla muy entretenida, muy interesante, yo creo, y pues le agradecemos a Francisco.